Hola, bienvenido al canal. Nos encantaría saber de dónde nos acompañas, así que deja tu ciudad en los comentarios. Si eres fan de historias que tocan el corazón y tienen giros sorprendentes, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. La Sierra de los Pinos, con sus laderas verdes y aire fresco, era un refugio silencioso donde el tiempo parecía desacelerar. Altos pinos se movían suavemente al ritmo del viento, sus copas formando un dosel natural que filtraba la luz del sol en haces dorados. Pequeños arroyos serpenteaban por el terreno, cantando suaves melodías que se mezclaban con el susurro de las hojas. El lugar era conocido por su tranquilidad, un rincón olvidado de la naturaleza donde la intervención humana era rara. El sendero que atravesaba la sierra estaba poco transitado, bordeado de piedras cubiertas de musgo y flores silvestres que brotaban entre las raíces de los árboles. A lo lejos, el contorno de una granja abandonada, envuelta en misterio y desidia, marcaba el límite entre el mundo natural y el olvido humano. Fue en este escenario, entre la serenidad de la naturaleza y los vestigios de una historia dejada atrás, que Gabriel Ventura caminaba. La sierra parecía reflejar su alma, hermosa, pero marcada por una profunda soledad. Sin embargo, el silencio no era absoluto. El viento traía sonidos extraños, sutiles, pero inconfundibles. Algo no estaba bien en ese rincón olvidado del mundo, algo que clamaba por atención, como un grito ahogado esperando por un salvador. Y fue allí, en medio de este contraste entre la serenidad de la sierra y el dolor escondido en sus rincones más remotos, que el destino de Gabriel comenzó a cambiar. El sendero estaba inmerso en silencio, roto solo por el sonido rítmico de los pasos de Gabriel sobre las hojas secas. La mañana traía consigo un aire fresco, pero la brisa que acariciaba su rostro parecía incapaz de calentar el vacío en su pecho. Desde la pérdida de Elena, las caminatas se habían convertido en su única forma de escape, un momento para intentar encontrar sentido en el caos interno. Ajustó su sombrero de fieltro y se detuvo junto a un árbol, observando el horizonte de la Sierra de los Pinos. Las montañas se erguían como guardianes, imponentes e indiferentes. El viento susurraba entre las copas de los árboles, pero, esta vez, parecía traer algo más. «¿Te estás volviendo loco, Ventura?», murmuró para sí mismo, entrecerrando los ojos como si quisiera ver más allá de su alcance. Entonces lo oyó. Un sonido apagado, una especie de lamento que cortaba el aire. Gabriel quedó inmóvil, sus sentidos agudizados. No era el ruido del viento ni de algún animal salvaje, era diferente, cargado de dolor y desesperación. Dudó, pero el instinto de veterinario que aún pulsaba en sus venas lo llevó a dar unos pasos más. A medida que se acercaba a un punto donde el sendero se bifurcaba, el sonido se volvió más claro. ¿Hay alguien ahí?, su voz sonó alta, pero la única respuesta fue el eco, mezclado con el mismo sonido persistente. Decidido, Gabriel abandonó el sendero y siguió en dirección al ruido. Espinas rasguñaban su chaqueta, y tuvo que apartar ramas bajas para abrirse camino. La visión al frente comenzó a despejarse, una cerca antigua, casi completamente engullida por la maleza, indicaba los límites de una granja. ¿Cuánto tiempo lleva esto abandonado?, preguntó al viento, examinando los signos de desidia, alambre de púa oxidado, madera podrida, y una casa a lo lejos, con ventanas rotas. El sonido ahora era claro, relinchos bajos, entrecortados, como gemidos de un animal en sufrimiento. Gabriel aceleró el paso, sintiendo su corazón latir con fuerza. Cuando llegó a la cima de una pequeña colina, el escenario le hizo contener la respiración. Abajo, cerca de un galpón en ruinas, un caballo estaba encadenado. Su pelaje marrón, cubierto de suciedad y cicatrices, brillaba bajo el sol como un grito de abandono. Las costillas del animal eran visibles, y sus patas temblaban de debilidad. «Dios mío», susurró Gabriel, sintiendo un nudo en la garganta. Descendió la colina rápidamente, deslizándose por el terreno irregular.
El caballo levantó la cabeza al oír su aproximación, sus ojos abiertos por el miedo y el agotamiento. Gabriel se detuvo a unos metros de distancia, levantando las manos con calma. «Hey, chico. Está todo bien, no voy a hacerte daño». Su voz era baja, casi un susurro. El animal dudó, pero no intentó retroceder. Gabriel dio un paso adelante, evaluando la situación. Las cadenas estaban atadas a una estaca enterrada en el suelo duro. Se agachó lentamente, observando las profundas heridas alrededor del cuello del caballo. «¿Quién te hizo esto?». La pregunta escapó de sus labios, cargada de indignación. El caballo bufó, como si respondiera, y Gabriel sintió un peso en el pecho que era más que empatía, era una conexión. Algo dentro de él despertaba, algo que había estado dormido con la partida de Elena. Se levantó, mirando al animal como si viera más allá de las cadenas que lo ataban. «No sé cómo, pero te sacaré de aquí. Te lo prometo». Los ojos del caballo se encontraron con los de él, y por un instante, Gabriel sintió que ambos entendían la profundidad de aquella promesa. Gabriel se acercó lentamente, el sonido amortiguado de sus pasos mezclándose con el viento que susurraba entre los árboles. Cada movimiento parecía calculado, no solo para no asustar al animal, sino porque el peso de aquella escena lo hacía dudar. El caballo, tan magro que parecía solo piel sobre huesos, mantenía la cabeza baja, como si el mismo acto de sostenerla fuera un esfuerzo monumental. Se detuvo a pocos metros de distancia, observando las cadenas oxidadas que envolvían el cuello del animal y descendían hasta una estaca clavada en el suelo. El hierro presionaba la carne, dejando heridas abiertas y profundas. Gabriel sintió un apretón en el pecho, aquello no era solo negligencia, era crueldad. «¿Qué te hicieron, amigo mío?». Su voz salió ronca, cargada de tristeza. El caballo levantó lentamente la cabeza al sonido de la voz de Gabriel. Sus ojos encontraron los de él, y en ese instante, todo alrededor pareció silenciarse. No era solo el dolor físico que aquellos ojos transmitían, sino algo más profundo, abandono, miedo, tal vez incluso una súplica. Gabriel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. «Tú, estás luchando por sobrevivir, ¿verdad?», murmuró, arrodillándose en el suelo, sus ojos fijos en el animal. «Sé lo que es eso». El caballo no se movió, pero su mirada permaneció firme, como si reconociera la intención de Gabriel. Él extendió la mano lentamente, sin acercarse demasiado, respetando el espacio del animal. «No te voy a hacer daño, lo prometo». Gabriel miró a su alrededor, tratando de entender mejor la situación. Había latas oxidadas esparcidas por el suelo, algunas con restos de agua sucia. Se dio cuenta de que el caballo no había podido beber o comer bien en días, tal vez semanas. Sus ojos volvieron al animal, ahora aún más decidido. «Bravura», dijo el nombre sin pensarlo, pero parecía apropiado. «Eso eres, ¿sabías? Un sobreviviente. Un valiente». Gabriel sacó la mochila de su espalda y abrió el zipper con cuidado. Sacó una botella de agua y una pequeña toalla, improvisando algo para aliviar el sufrimiento inmediato del caballo. Rasgó un pedazo de su camisa para protegerse las manos y comenzó a humedecer la toalla. «Sé que estás asustado. Pero voy a cuidar de ti, ¿de acuerdo?». Hablaba mientras se acercaba, cada palabra cargada de una calma que él mismo no sabía que tenía. Al acercarse, Gabriel sintió el olor penetrante de la infección en las heridas. Reprimió una mueca, consciente de que no podía demostrar debilidad en ese momento. El caballo bufó suavemente cuando tocó la cadena, pero no retrocedió. «Eres fuerte, chico. Más fuerte que yo, sin duda». Bravura emitió un sonido bajo, algo entre un suspiro y un relincho, y Gabriel sintió una ola de emoción crecer dentro de él. No era solo un caballo encadenado allí,
Era un ser que lo necesitaba, como él necesitaba algo, o a alguien, que lo trajera de vuelta a la vida. Limpió suavemente la herida más superficial en el cuello del caballo, hablando con él todo el tiempo. Esto va a doler un poco, pero prometo que es para ayudar. Hizo una pausa, mirando nuevamente a los ojos del animal. Y, mira, me estás ayudando más de lo que imaginas. Bravura mantuvo la mirada fija en él, inmóvil, como si supiera que Gabriel era su única esperanza. Gabriel retrocedió un poco, observando cuán precarias eran las cadenas. Sabía que sería difícil soltarlas sin herramientas adecuadas, pero una cosa era clara en su mente: no lo dejaría allí. Ya he perdido muchas cosas en mi vida. Respiró hondo, la voz entrecortada. Pero no voy a perderte a ti. El viento sopló con más fuerza, llevando el olor de la tierra mojada y dejando un silencio lleno de significado. Gabriel se sentó al lado del caballo por unos minutos, como si quisiera transmitirle confianza antes de actuar. Sabía que ese era solo el comienzo, pero también sentía que, de alguna forma, liberar a Bravura sería la liberación de algo dentro de él. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo la sierra de los pinares con tonos de naranja y dorado. Gabriel permanecía arrodillado cerca de Bravura, sus dedos rozando la fría y oxidada cadena. Estaba examinando los eslabones con cuidado, tratando de encontrar alguna manera de soltarlos. Su mente trabajaba frenéticamente, pero cada idea parecía encontrar una barrera infranqueable. «Esto está muy atado, chico», murmuró, observando la estaca enterrada en el suelo duro. «Parece que quien hizo esto quería asegurarse de que no fueras a ningún lado». Bravura inclinó la cabeza, como si entendiera las palabras de Gabriel. Sus ojos cansados, pero llenos de vida, seguían cada movimiento del hombre. Gabriel sintió el peso de esa mirada, una mezcla de esperanza e incertidumbre. Quisiera poder resolver esto ahora, pero, hizo una pausa, cerrando los ojos mientras examinaba el entorno. Necesito herramientas. No sirve de nada forzar esto con las manos. Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Bravura bufó suavemente, tirando de las cadenas con ligereza, casi como un pedido silencioso para que Gabriel no se fuera. «Oye, calma. No te estoy abandonando», dijo Gabriel, extendiendo la mano para tocar suavemente el cuello del caballo. El gesto fue recibido sin resistencia, y sintió la textura áspera de la piel lastimada. «Solo necesito volver a casa, recoger algunas cosas». Gabriel miró a su alrededor una vez más, registrando mentalmente los detalles, la posición de las cadenas, la profundidad de la estaca, la distancia hasta el camino principal. Sabía que tendría que ser rápido al día siguiente, para evitar ser visto por alguien. Quienquiera que hubiera dejado a Bravura allí podría no estar contento con su interferencia. «Volveré mañana, bien temprano. Lo prometo». Mientras hablaba, Gabriel sintió una extraña mezcla de emociones. Había una creciente determinación, casi como si algo dentro de él estuviera despertando después de mucho tiempo. Pero también había un peso de incertidumbre, ¿y si no lograba liberar a Bravura? Dio un paso atrás, observando al caballo por unos segundos más. El viento movía las crines enmarañadas de Bravura, y el sonido de los árboles a su alrededor parecía un susurro, como si la propia sierra estuviera testificando esa promesa. «Saldrás de aquí. No importa lo que tenga que hacer». Gabriel se dio la vuelta para irse, pero lanzó una última mirada por encima del hombro. Bravura seguía inmóvil, los ojos fijos en él, como si confiara plenamente en esas palabras. Mientras regresaba por el sendero, Gabriel sentía el corazón pesado. Cada paso parecía resonar con la urgencia de lo que necesitaba hacer. No sabía por qué esto era tan importante para él, pero una cosa era clara: no había manera de dar marcha atrás. El cielo se oscurecía, y la sierra comenzaba a sumergirse en sombras. Aún así,
Gabriel sentía una llama encendida dentro de él, algo que hacía tiempo parecía haberse apagado. Sabía que la noche sería larga, pero la mañana traería un nuevo propósito: salvar a Bravura, cueste lo que cueste. La pequeña cabaña de Gabriel, situada en la periferia de la Sierra de los Pinares, era simple, pero acogedora. Las paredes de madera exhalaban el aroma familiar de pino envejecido, mientras que la chimenea crepitaba suavemente, lanzando sombras danzantes por el ambiente. Se sentó en su silla desgastada, una taza de té de manzanilla calentando sus manos. El silencio de la noche parecía amplificar sus pensamientos. La imagen de Bravura, encadenado y sufriendo, no salía de su mente. Era como si esos ojos doloridos estuvieran grabados en su alma, insistiendo en recordarle el compromiso que había hecho. Gabriel cerró los ojos por un momento, tratando de alejar la angustia, pero en lugar de eso fue transportado a un pasado distante, cuando solo era un niño. «Gabriel, ven aquí». La voz firme, pero amable, de su abuelo resonaba en su memoria. Se vio de nuevo corriendo por el patio de la granja donde creció, rodeado por el canto de los gallos y el mugido lejano de las vacas. Su abuelo, un hombre de manos callosas y ojos bondadosos, estaba arrodillado junto a una yegua que acababa de dar a luz. Los animales, mi nieto, tienen un corazón puro. Sienten cosas que nosotros no siempre entendemos. Pero una cosa es cierta: si muestras bondad, ellos confiarán en ti. Gabriel recordaba cómo aquel momento lo marcó. Observaba, fascinado, mientras su abuelo cuidaba de la yegua y del potro recién nacido con una paciencia infinita. Fue en ese instante que aprendió el verdadero significado de la compasión, un valor que moldearía toda su vida. De regreso al presente, Gabriel abrió los ojos, una sonrisa melancólica asomando en sus labios. Se levantó y caminó hacia una estantería donde guardaba algunos recuerdos de su juventud. Entre los objetos había una pequeña foto en blanco y negro de su abuelo sosteniendo un cordero en brazos. «Si estuvieras aquí, abuelo, sabrías qué hacer», murmuró, sosteniendo la foto con delicadeza. Gabriel sentía el peso de los años sobre sus hombros. Había dedicado toda su vida a cuidar de animales, encontrando en ellos un consuelo que muchas veces las personas no podían ofrecer. Nunca lo juzgaban, nunca exigían más de lo que podía dar. Era una conexión simple y profunda, una que casi había olvidado desde la muerte de su esposa. Pero Bravura parecía haber reavivado algo en él. Esa conexión aún estaba allí, viva, como una llama a punto de crecer nuevamente. Miró por la ventana, donde la luz de la luna iluminaba los árboles moviéndose al viento. En su corazón, sentía la determinación crecer. Mañana, no solo liberaría a Bravura, sino que también comenzaría a liberarse a sí mismo de las cadenas invisibles que lo mantenían atrapado en el luto y la apatía. Gabriel volvió a la butaca, pero esta vez no sintió el vacío que lo había acompañado durante meses. A medida que la noche avanzaba, sabía que estaba comenzando a redescubrir una parte de sí mismo que pensaba haber perdido para siempre. La madrugada envolvía la cabaña de Gabriel con un silencio profundo, interrumpido solo por el ocasional aullido distante del viento entre los árboles. Estaba de pie en la cocina, ajustando una linterna y separando lo que necesitaría para la misión del día siguiente. Un alicate pesado, una cuerda resistente y una pequeña pala ya estaban dispuestos sobre la mesa, junto a una botella de agua y algunos trozos de pan envueltos en un paño. Gabriel examinaba cada objeto con cuidado, como si pudiera prever todos los desafíos que enfrentaría. No había espacio para errores. La promesa que le había hecho a Bravura resonaba en su mente como un juramento sagrado. Mientras ataba las botas con firmeza, sus pensamientos se desvían hacia el caballo. La imagen de sus ojos cansados, casi suplicantes, era clara como si estuviera justo frente a él. Gabriel se preguntó si Bravura aún lo estaría esperando, o si la larga noche habría consumido sus últimas fuerzas. «Eres fuerte, chico». «Sé que lo eres»,
murmuró para sí mismo, tratando de alejar la preocupación. Al terminar los preparativos, Gabriel tomó un cuaderno antiguo de una estantería. Era donde solía anotar sus pensamientos en los días más difíciles, un hábito que desarrolló tras la muerte de su esposa. Pasó las páginas, llenas de garabatos y reflexiones dolorosas, hasta encontrar una hoja en blanco. Con una pluma en la mano, escribió solo una frase: mañana, empiezo a liberarme. Cerró el cuaderno y lo dejó a un lado, sintiendo el peso simbólico de esa declaración. Ayudar a Bravura no solo era salvar a un animal en sufrimiento. Era reencontrarse a sí mismo en un mundo que, durante meses, se había vuelto gris y vacío. Gabriel apagó las luces de la cabaña y se fue a la habitación, pero el sueño no llegó de inmediato. Se acostó, mirando el techo mientras su mente vagaba. Recordaba a su esposa, Clara, y como siempre decía que tenía un don especial con los animales. «Ves más allá de la superficie», solía decir, con esa sonrisa que iluminaba incluso los días más difíciles. «Ellos lo saben. Por eso confían tanto en ti». Esas palabras resonaban como una suave melodía en su corazón. Tal vez Clara tenía razón. Tal vez Bravura lo había elegido ese día, así como él eligió al caballo. Finalmente, el cansancio venció. Gabriel se durmió con la imagen de Bravura en su mente, sus crines ondeando al viento y aquellos ojos profundos, llenos de vida. En la oscuridad de sus sueños, caminaba por el mismo sendero, pero esta vez no estaba solo. A su lado, Bravura trotaba libremente, como un símbolo de que la libertad era posible, tanto para el caballo como para él. El amanecer traería respuestas, desafíos y quizás un nuevo comienzo. Gabriel sabía que no sería fácil, pero por primera vez en meses, se sentía listo para enfrentar lo que viniera. El sol apenas asomaba tímidamente en el horizonte cuando Gabriel comenzó su caminata de regreso a la granja. El aire de la mañana era fresco, impregnado del olor a pinos y tierra húmeda. La bolsa en su espalda pesaba con las herramientas que había preparado cuidadosamente la noche anterior, pero era el peso en su corazón el que parecía más grande. Cuando llegó a la claro, el escenario parecía congelado en el tiempo. Bravura estaba exactamente como lo dejó, atado a un árbol, inmóvil, como si su voluntad para resistir se hubiera agotado. Pero tan pronto como Gabriel apareció, las orejas del caballo se levantaron, y giró la cabeza hacia el visitante, soltando un relincho bajo y titubeante. «Buenos días, chico», dijo Gabriel, acercándose lentamente. Se agachó al lado del caballo, con movimientos cuidadosos para no asustarlo. «Prometí que volvería, ¿no?». Bravura lo observaba con ojos alertas. Había desconfianza en ellos, mezclada con una chispa de esperanza. Gabriel extendió la mano, pero el caballo retrocedió levemente, haciendo sonar las cadenas con un tintineo metálico que rompió el silencio de la mañana. «Tranquilo, tranquilo. No te voy a lastimar». Gabriel se sentó en el suelo, cruzando las piernas y fingiendo ignorar la tensión del animal. Sabía, por experiencia, que la confianza no se podía forzar. Se requería paciencia, especialmente con una criatura que probablemente solo había conocido la crueldad. «Me recuerdas a un potro que mi abuelo salvó una vez», comenzó, con una voz baja y tranquila. También era terco, lleno de miedo. Mi abuelo decía que el miedo es la peor cadena que existe. Atrapaba hasta el corazón más fuerte. Bravura inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando. Gabriel sonrió. «Sí, chico. Pero él también decía que la bondad puede romper cualquier cadena, si le das tiempo al tiempo». Tras unos minutos de conversación calma, Gabriel decidió actuar. Sacó el alicate de la bolsa y lo sostuvo a la vista de Bravura, permitiendo que el caballo lo olfateara. El animal dudó, pero no se alejó. «Eso es, buen chico. Empezaré despacio, ¿de acuerdo? Si no te gusta, avísame».
Gabriel comenzó a trabajar en los eslabones oxidados. El metal estaba más resistente de lo que esperaba, y sintió las manos dolerle al aplicar fuerza. Mientras tanto, Bravura movía las patas nerviosamente, y Gabriel se detenía de vez en cuando para calmarlo. Sé que esto debe ser aterrador para ti, pero confía en mí. Vamos a salir de esto juntos. La tensión parecía crecer con cada instante. Había momentos en que Bravura sacudía la cabeza con fuerza o intentaba alejarse, casi derribando a Gabriel. En uno de esos momentos, Gabriel cayó de lado, el alicate escurriéndose de sus manos. Se quedó acostado un instante, mirando al cielo. Estoy comenzando a pensar que eres más terco que yo, chico, dijo, riendo suavemente, intentando enmascarar la frustración. Bravura lo miró, la desconfianza disminuyendo un poco. Gabriel respiró hondo, se levantó y tomó el alicate nuevamente. No me voy a rendir. Ni contigo, ni conmigo. El trabajo continuó, cada movimiento del alicate acompañado de palabras gentiles y alentadoras. La tensión entre ellos comenzaba a disolverse, reemplazada por una comprensión silenciosa. Gabriel sabía que liberar a Bravura no solo era cuestión de romper las cadenas físicas. Era sobre romper las cadenas invisibles que el miedo y el dolor habían puesto en el corazón de aquel caballo, y en el suyo también. El sonido del metal crujiente bajo la fuerza de las herramientas resonaba en la clarita, mezclado con el ritmo constante de la respiración de ambos. El desenlace aún parecía distante, pero algo dentro de Gabriel le decía que estaban en el camino correcto. Los minutos parecían arrastrarse como horas. Gabriel se arrodillaba sobre el suelo húmedo, con las manos callosas por el esfuerzo de cortar las cadenas. Cada vez que el alicate mordía el metal oxidado, sentía como si estuviera luchando contra algo más grande que un simple pedazo de hierro. «Maldición», murmuró, su voz embargada de frustración mientras se secaba el sudor de la frente. Bravura estaba inquieto, moviendo la cabeza y golpeando ligeramente el suelo con las patas delanteras. Gabriel miró al caballo, buscando fuerzas en los ojos del animal, pero encontró solo cansancio y miedo. Por un momento, se preguntó si estaba haciendo lo correcto, o si simplemente estaba prolongando el sufrimiento de ambos. Se sentó en el suelo, los hombros caídos. Sintió la soledad del momento pesar sobre él, como si la clarita a su alrededor lo estuviera tragando en silencio. La oxidación de las cadenas parecía una metáfora perfecta para su propia vida, algo que alguna vez fue fuerte y útil, ahora roto y corroído por el tiempo. Los pensamientos comenzaron a vagar, llevándolo de regreso a viejos recuerdos. Recordó a su esposa, Clara, y cómo ella lo hacía creer que era capaz de cualquier cosa. Ella siempre decía que la fuerza de Gabriel no provenía de sus músculos, sino de su corazón. «Nunca te rindes en lo que crees», le había dicho una vez, cuando cuidaba de un cachorro que nadie más pensaba que sobreviviría. Pero ahora, la sombra de la duda lo perseguía. Tal vez había cambiado. Tal vez la pérdida de Clara se había llevado consigo la mejor parte de quien él era. Cerró los ojos, buscando consuelo en el recuerdo de otra voz, una aún más lejana, pero igualmente fuerte. La de su abuelo, que solía decir que las batallas más difíciles no eran contra el mundo exterior, sino contra las debilidades que llevamos dentro. El coraje, Gabriel, no es la ausencia de miedo. Es seguir adelante, incluso cuando parece imposible. Esas palabras resonaron en su mente como un llamado. Miró a Bravura nuevamente, que ahora lo observaba con una expresión menos desconfiada. Era como si el caballo sintiera su lucha interna y, de alguna manera, confiara en que Gabriel encontraría una solución. «No te vas a rendir en mí, ¿verdad?», dijo Gabriel, sonriendo débilmente. «Entonces yo no me rendiré en ti». Con renovada determinación, se levantó y tomó el alicate nuevamente. Sus manos dolían, y sus brazos temblaban por el esfuerzo, pero continuó. Con cada intento, recordaba las palabras de Clara y de su abuelo,
como si fueran una fuerza invisible que lo impulsaba a seguir. El trabajo era extenuante, y la oxidación parecía luchar contra él con todas sus fuerzas. Pero algo dentro de Gabriel cambió en ese momento. Ya no estaba solo tratando de liberar a Bravura, estaba intentando liberarse a sí mismo. Y, a pesar de todas las dificultades, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su corazón. El último crujido de las cadenas rompiéndose resonó en la clarita como un trueno en medio del silencio. Gabriel dejó caer el alicate al suelo, sus dedos latiendo de dolor. Se alejó un poco, apoyándose en un árbol cercano, mientras Bravura permanecía inmóvil, como si aún no hubiera comprendido que estaba libre. «Listo, chico», murmuró Gabriel, su voz una mezcla de agotamiento y alivio. «Estás libre». Bravura movió las orejas, captando el cambio a su alrededor. Por un momento, se quedó parado, sus ojos examinando a Gabriel y, luego, las cadenas rotas en el suelo. Con un movimiento titubeante, dio un paso hacia atrás, luego otro, hasta sentir que nada más lo retenía. El caballo movió la cabeza y soltó un relincho, alto y fuerte, como si estuviera probando su propia voz. Entonces, en un impulso repentino, dio un salto hacia adelante, alejándose de Gabriel en dirección al campo abierto. Gabriel observaba, con el corazón pesado de emociones encontradas. Esperaba una reacción diferente. Tal vez una mirada de agradecimiento, o incluso que Bravura se quedara cerca. Pero en lugar de eso, el caballo corría en círculos cortos, probando su recién descubierta libertad, como si no supiera qué hacer con ella. Chico. Es lo que querías, ¿no?, dijo Gabriel, más para sí mismo que para el caballo. Bravura se detuvo a una distancia segura, girándose para mirarlo. Sus ojos aún llevaban un vestigio de desconfianza, pero también había algo más, curiosidad. Se quedaron así durante unos minutos, mirándose, como si intentaran entender qué vendría a continuación. Gabriel sintió un vacío inesperado. La liberación de Bravura, que debería traer una sensación de triunfo, dejó un espacio dentro de él que parecía difícil de llenar. Sabía que había hecho lo correcto, pero la incertidumbre de lo que vendría después lo incomodaba. Lo sé. No fue fácil para ti. Para mí tampoco. Gabriel suspiró, sentándose en el suelo. Tomó un trozo de rama seca y comenzó a dibujar en la tierra, intentando organizar sus pensamientos. Bravura, aún cauteloso, dio algunos pasos en dirección a Gabriel, pero se detuvo antes de acercarse demasiado. El vínculo entre ellos seguía siendo frágil, como un puente construido apresuradamente sobre un abismo profundo. Gabriel levantó la mirada y sonrió suavemente. Quizás necesites tiempo. Yo también. La claridad parecía diferente ahora, más viva. El viento movía las hojas de los árboles, y los rayos de sol que atravesaban las copas iluminaban el espacio donde antes las cadenas se encontraban con el suelo. Gabriel sabía que ese momento no era un final, sino un comienzo. Bravura estaba libre, pero aún llevaba las marcas de su pasado, al igual que él. La diferencia era que ahora ambos tenían la oportunidad de reiniciar, aunque los primeros pasos fueran cautelosos e inciertos. Con una última mirada al caballo, Gabriel se levantó, recogió sus herramientas y comenzó a caminar hacia afuera de la claridad. Sabía que no podía forzar a Bravura a confiar en él, pero algo dentro de sí le decía que ese no sería el fin de su conexión. A lo lejos, oyó otro relincho de Bravura, un sonido que sonó menos a miedo y más a un reconocimiento silencioso. Gabriel sonrió nuevamente. Hasta luego, chico. Los primeros rayos de la mañana trajeron consigo un nuevo propósito. Gabriel regresó a la claridad con una bolsa de granos, un balde de agua fresca y un puñado de esperanza. Sabía que ganar la confianza de Bravura sería un proceso lento, pero estaba decidido. Bravura estaba al borde del campo, observando los alrededores con atención. Cuando vio a Gabriel acercarse,
Sus orejas se erguían y dio 2 pasos hacia atrás, aún desconfiado. Gabriel se detuvo, respetando la distancia. «Buenos días, chico». Su voz era baja y calmada, como la de un viejo amigo que llega para una conversación tranquila. «Traje desayuno. Espero que sea de tu agrado». Se agachó lentamente, colocando el balde de agua y los granos en el suelo, antes de alejarse unos pasos y sentarse sobre una piedra cercana. No intentó acercarse más, solo esperó. Bravura permaneció inmóvil, evaluando la situación. Sus ojos aún llevaban vestigios de miedo, pero también había una curiosidad que Gabriel reconoció. Tras unos minutos de titubeo, el caballo dio un paso en dirección al balde. Otro paso. Más uno. «Así es, despacio. Nadie aquí te hará daño». Gabriel susurró, observando cada movimiento con atención. Cuando Bravura finalmente alcanzó el balde, olfateó el contenido antes de comenzar a beber. Gabriel sintió un alivio al verlo saciar su sed y luego mordisquear los granos con cautela. Mientras el caballo comía, Gabriel dejó que sus pensamientos vagaran. Recordó a Clara, su risa suave mientras alimentaba a los animales en la granja donde crecieron juntos. Las palabras de ella parecían tan claras en su mente ahora como lo eran en aquel entonces. El amor y la paciencia son la clave para cualquier sanación, Gaby. Los animales sienten eso, ¿sabes? Ellos saben cuando estás allí de verdad. Sonrió al recordar el apodo que ella le daba, un recuerdo que antes traía dolor, pero que ahora comenzaba a llevar un tono de ternura. «Bueno, Clara, aquí estamos. Siempre tuviste razón», dijo en voz baja, como si ella pudiera escuchar. Bravura terminó de comer y levantó la cabeza, mirándolo. Algo en sus ojos parecía diferente ahora. Menos desconfianza, más aceptación. Gabriel permaneció inmóvil, respetando el espacio del animal, pero también manteniendo su presencia constante. En los días siguientes, esta rutina se convirtió en un ritual. Gabriel traía comida y agua, siempre alejándose para dejar que Bravura se acercara a su propio tiempo. Empezó a hablar más con el caballo, contando historias de su juventud, de las aventuras que tuvo con Clara, y hasta de momentos de fracaso que lo marcaron. «Sé que parece extraño, chico, pero hablar contigo es más fácil que hablar con las personas. Tal vez porque tú no me juzgas, ¿verdad?». Bravura parecía escuchar. Aunque todavía mantenía cierta distancia, ahora permitía que Gabriel se acercara un poco más cada día. El progreso era lento, pero real. Una tarde, mientras Gabriel limpiaba el espacio alrededor de la claridad, recogiendo ramas y hojas secas, se dio cuenta de que Bravura lo observaba. Cuando se detuvo y levantó la mirada, el caballo dio un paso en su dirección, titubeante, pero decidido. «Ah, entonces finalmente estás pensando en darle una oportunidad a este viejo», Gabriel dijo con una sonrisa. «Está bien, chico. Tenemos todo el tiempo del mundo». Y, por primera vez en mucho tiempo, Gabriel sintió algo cercano a la paz. La mañana estaba tranquila, el cielo pintado de suaves tonos de azul y dorado. Gabriel estaba sentado en un tronco caído, lijando una vieja silla de montar que había encontrado en la granja abandonada. No tenía intención de usarla pronto, pero la actividad resultaba terapéutica. Mientras trabajaba, sentía el suave sonido del viento y el susurro de las hojas de los árboles a su alrededor. De repente, notó un movimiento en su visión periférica. Bravura, que hasta ese momento había mantenido una distancia respetuosa, se estaba acercando. El caballo se detuvo a pocos metros de Gabriel, mirándolo con ojos llenos de curiosidad. Gabriel dejó la silla de lado y permaneció quieto, sin querer asustar al animal. «Hey, chico. ¿Viniste a hacerme compañía hoy?», dijo en un tono amable. Bravura dio un paso más hacia adelante,
dudando por un instante antes de bajar la cabeza para olfatear el suelo cerca de Gabriel. Era la primera vez que el caballo se acercaba voluntariamente de esa manera, y Gabriel sintió que su corazón se aceleraba, no de miedo, sino de emoción. Se agachó lentamente, tomó un puñado de granos que había guardado en el bolsillo y extendió la mano. Sin prisa. Espero el tiempo que necesites. Por un momento, Bravura permaneció inmóvil, como si estuviera considerando la oferta. Luego, finalmente se acercó un paso más y estiró el cuello, tomando algunos granos de la mano de Gabriel. Fue un gesto breve, pero cargado de significado. Eso es, chico. Está todo bien. Gabriel sonrió, con los ojos húmedos. Mientras Bravura masticaba, Gabriel sintió una ola de algo que no había experimentado en mucho tiempo: gratitud. No solo por la confianza que el caballo comenzaba a depositar en él, sino también por la sensación de propósito que ahora llenaba sus días. En los días siguientes, la relación entre los dos continuó profundizándose. Bravura ya no se alejaba cuando Gabriel se acercaba, y a veces incluso lo seguía por la clareira mientras él recogía leña o ajustaba el refugio improvisado que había construido. Una tarde, mientras cepillaba suavemente el pelaje de Bravura, Gabriel comenzó a hablar. «Sabes, cuidar de ti me hace darme cuenta de algo», hizo una pausa, con la voz entrecortada. «Creo que yo también necesitaba ser salvado. Estaba perdido desde que Clara se fue, sin saber qué hacer con el tiempo que me quedaba». Bravura permaneció quieto, pero sus ojos parecían atentos, como si entendieran las palabras de Gabriel. «Me has dado un motivo para levantarme cada mañana. ¿Y sabes qué es lo curioso? Pensaba que te estaba ayudando, pero en realidad, tú me estás ayudando a encontrar un pedazo de mí que creía haber perdido». El caballo inclinó ligeramente la cabeza, permitiendo que Gabriel continuara cepillándolo. Era como si cada movimiento fuera un intercambio silencioso de confianza y aceptación. Gabriel sintió una leve brisa tocar su rostro y cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la tranquilidad de ese instante. Por primera vez, se dio cuenta de que el luto no tenía que ser una cadena que lo mantuviera atado, sino una parte del viaje que lo había llevado hasta allí. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Gabriel acarició suavemente el hocico de Bravura. «Gracias, chico. Por recordarme que aún hay vida y belleza, incluso después del dolor». Bravura relinchó bajo, como si respondiera, y se quedó al lado de Gabriel mientras el día se transformaba en noche. En ese momento, los dos eran más que hombre y caballo. Eran compañeros en un viaje de sanación que apenas comenzaba. El sol se elevaba lentamente en el horizonte, bañando la Sierra de los Pinos con un brillo dorado. Bravura, con el pelaje ya más brillante y la mirada revitalizada, caminaba por la clareira con una confianza recién descubierta. Trota de un lado a otro, probando su fuerza, como si quisiera recordar lo que era ser libre. Gabriel observaba todo desde su silla improvisada, una sonrisa tranquila adornando su rostro. Sostenía una taza de café y respiraba profundamente el aire fresco de la mañana, permitiéndose absorber la escena que tenía ante sus ojos. «Mírate, chico», dijo casi para sí mismo. ¿Quién diría que aquel caballo encadenado y asustado se convertiría en esto? Bravura dejó de trotar y dirigió su mirada hacia Gabriel, como si entendiera la admiración en sus palabras. Sin dudarlo, el caballo comenzó a caminar hacia el hombre. Ya no era el paso titubeante de antes, era un andar firme, decidido, lleno de confianza. Cuando Bravura se detuvo al lado de Gabriel, el hombre extendió la mano y acarició el hocico del caballo. La conexión entre ellos era palpable, una corriente invisible de comprensión y respeto mutuo. «Sabes, pensaba que te estaba ayudando a sanar, pero ahora veo que fuiste tú quien me salvó». Gabriel habló con sinceridad, su voz cargada de emoción. Recordó el día en que encontró a Bravura, el dolor que sentía en su propio pecho,
la sensación de vacío que parecía insoportable. Ahora, mirando al caballo que había cambiado ante sus ojos, comprendió que ese viaje no solo se trataba de rescatar a Bravura. Se trataba de rescatarse a sí mismo. Las enseñanzas de su esposa Clara resonaron en su mente una vez más. El amor y la paciencia son la clave para cualquier sanación. Ella siempre había creído en eso, y Gabriel finalmente entendía cuán verdaderas eran esas palabras. Se levantó lentamente, dejando la taza a un lado, y comenzó a caminar por la clareira. Para su sorpresa, Bravura lo siguió, caminando lado a lado, como un compañero inseparable. Gabriel rió suavemente, un sonido que hacía mucho tiempo no resonaba de esa manera. Parece que ahora somos un equipo, ¿eh? Miró al caballo. Bravura relinchó bajo, como si estuviera de acuerdo, e inclinó la cabeza hacia Gabriel, un gesto que el hombre interpretó como un símbolo de aceptación. Mientras caminaban juntos, Gabriel pensó en cómo su vida había cambiado en los últimos días. Ya no se sentía atrapado por la soledad o el luto. Así como Bravura había sido liberado de sus cadenas físicas, Gabriel sentía que las cadenas invisibles que lo ataban al pasado estaban deshaciendo. Miró al cielo, ahora despejado y azul, y sintió una paz que no había experimentado en años. «Gracias, Clara», susurró al viento. «Tenías razón. El amor realmente lo cura todo». Bravura relinchó nuevamente, como si respondiera a las palabras de Gabriel, y ambos continuaron caminando por la clareira, juntos, sin prisa, disfrutando de la libertad que habían conquistado, un día a la vez. El sol ya estaba alto, iluminando cada rincón de la granja olvidada. Gabriel, con las manos llenas de tierra y un sudor honesto en la frente, se encontraba de pie frente al antiguo granero. Había pasado los últimos días limpiando el lugar, sacando escombros e imaginando lo que podría convertirse. Las herramientas estaban esparcidas por el suelo, pero a Gabriel no le importaba. Tenía en mente una visión clara: transformar ese espacio abandonado en algo vivo nuevamente. Bravura trotaba libremente por la clareira, deteniéndose de vez en cuando para observar a Gabriel, como si supervisara su progreso. El caballo ya no parecía la sombra de sí mismo. Ahora, su postura era erguida, su pelaje brillaba bajo el sol, y sus ojos, antes marcados por el dolor, mostraban una calma que calentaba el corazón de Gabriel. Mientras ajustaba una tabla en la entrada del granero, Gabriel se detuvo y miró al cielo. Pensaba en Clara. «Sabías que te encantaría esto, ¿verdad?», murmuró, sonriendo suavemente. «Siempre decías que debía usar mis manos y mi corazón para algo más grande». Se dio la vuelta y observó el espacio a su alrededor. La vieja granja, con sus cercas rotas y estructuras desgastadas, ya no parecía tan desolada. Veía en ella un futuro lleno de vida, un lugar donde otros animales pudieran encontrar lo que Bravura había encontrado: libertad, seguridad y cuidado. Bravura se acercó lentamente, deteniéndose al lado de Gabriel. El hombre acarició suavemente el hocico del caballo y le habló como si fuera un amigo de toda la vida. «¿Qué opinas, chico? ¿Estás listo para tener compañía?». El caballo relinchó bajo, y Gabriel rió, sintiendo una ola de entusiasmo recorrer su cuerpo. «Eso es. Vamos a darle un nombre a este lugar. Algo que capture todo lo que ha sucedido aquí. Algo que simbolice un nuevo comienzo». Miró la placa improvisada que había colgado en la entrada del granero, aún sin nada escrito. Tomando un trozo de carbón, escribió con cuidado: «Santuario Bravura». Gabriel dio un paso atrás, observando el nombre con orgullo. Era simple, pero cargado de significado. Bravura no solo era el nombre del caballo, era el espíritu que ahora habitaba ese lugar y que lo había guiado hasta allí. Se volvió nuevamente hacia Bravura, que parecía examinar la placa con interés. «Esto es solo el comienzo, amigo mío. Vamos a hacer de este lugar un hogar para muchos».
Así como tú me ayudaste, vamos a ayudar a otros. El caballo se acercó una vez más, rozando suavemente su cabeza contra el hombro de Gabriel. Era un gesto de confianza, de entendimiento mutuo. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo con tonos de naranja y dorado, Gabriel se sentó en la entrada del granero, al lado de Bravura. Observaba el horizonte, sintiendo un profundo sentido de paz y propósito. En ese momento, hombre y caballo compartían algo que las palabras no podían describir, la certeza de que, a pesar de todo, habían encontrado no solo la libertad, sino una nueva razón para continuar. Y así nació el Santuario Bravura, prometiendo ser un faro de esperanza para todos los que llegaran allí, tanto para los animales como para las personas que necesitaran curación, valentía y un nuevo comienzo.